la máquina. Sí, yo voy gestionándome. Ay, me dolió. Hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar un par de minutos para que se vaya conectando la gente de a poco y vamos a dar inicio al taller legal del día de hoy.
Hola chicos, vamos a esperar un par de minutos para que se una más gente. Estamos en la hora para dar inicio al taller legal del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema que en general van a ser buenas prácticas del orden legal dentro de los procedimientos, errores comunes que se dan y bueno, básicamente aquí me gustaría invitarlos a participar para que podamos comentar cómo poder dar solución a distintos tipos de problemáticas que van surgiendo en todo el procedimiento, o más que en el procedimiento legal bancario, en todos los tipos de situaciones que se pueden generar desde el cierre de negocios en adelante. Ya, así que esperemos un par de minutos. Hola chicos, ahora sí vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Primero que todo, deseándoles la bienvenida, que tengan una buena semana. Por acá ya estamos dando inicio al día martes, casi mitad de semana, así que ánimo para todos en todas sus gestiones. Espero que estén haciendo varios cierres de negocios también y que estén teniendo una buena gestión del cierre. Ya, en cuanto a lo que vamos a hablar hoy día, me gustaría también que fuesen súper participativos en el chat para que esto sea interactivo, puesto que yo, si bien me han pasado ciertas circunstancias, eh, quiero escucharlos a ustedes y leerlos a ustedes. ¿Ya? Eh, bueno, primero que todo, buenos días, Sofía. Primero que todo, un poco quiero hablarles de temáticas que me han pasado. Temáticas tales como un error típico es que los corredores o los agentes inmobiliarios, de repente por inexperiencia o por una costumbre, no suelen solicitar antes de la visita, y eso depende de cada uno, no suelen solicitar antes de las visitas cuando las personas en la entrevista inicial piden visitar la propiedad, la carta de aprobación bancaria. Si bien puede parecer que es un detalle menor al momento porque es una visita solamente, cuando el cierre de negocios se concreta, se van perdiendo en el fondo la hilación del negocio y luego a todos se nos olvida firmar ciertos documentos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista,
es importante que desde el inicio ustedes empiecen a armar lo que es una carpeta de documentos, más allá de la carpeta legal que piden los bancos, una carpeta de documentos que incluya orden de visita y dentro de esa orden de visita que también incluyan ustedes la carta de aprobación bancaria en aquellas operaciones que se van a financiar por crédito hipotecario. Nos ha pasado que han llegado incluso cartas de aprobación falsificadas, ¿ya? Y en ese sentido hay que ser bien quisquilloso con la información que nosotros le estamos solicitando también a nuestro cliente, puesto que tenemos que proteger a ambas partes. Y parte de eso es blindarlos desde el inicio y dar cuenta siempre, ya sea con un ejecutivo, con la carta de aprobación, etcétera, validar esa información, ¿ya? Porque ustedes saben que gente pilla, o está la norma, está la trampa, como también hay un adagio jurídico. Esas situaciones suelen suceder. Otra situación que también es muy común que pasa en el orden de los procedimientos es no informarle al cliente, y para mí estos chiquillos va parte también de la educación continua que todos tenemos que tener, informarle al cliente cómo es el proceso. Para eso, yo les voy a mostrar que es tan sencillo como hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un link. Cuando ustedes no sepan, porque no todos tienen por qué saber todo lo que es el taller legal, ¿no es cierto? Cuando ustedes no sepan dar esta información y les preguntan tiempo, les preguntan cómo se va formulando todo, ustedes simplemente como asociados nuestros pueden enviarle este link que yo se los quiero mostrar acá. Acá. ¿Ya? Y este link yo se los voy a dejar en el chat. Básicamente es un resumen, como ustedes lo pueden ver, de cómo funciona el procedimiento de nuestra área legal. Y bueno, todas las operaciones en general. ¿Ya? Ingreso la solicitud, una vez que ingresa la solicitud, se redacta la promesa. Acá está el plazo de 2 días, luego. ¿Qué se hace? Se envía las partes para revisión, luego, tercer punto, viene el proceso de compra-venta. Puede ser la firma virtual o puede ser firma presencial. De todas formas, el plazo esperado es al día siguiente de la aprobación por las partes. Siempre es bueno que antes de enviar a firmar o de firmar las partes lean, revisen y hagan su consulta. Porque pasa también que muchas veces nosotros por acelerado decimos, vamos, enviemos la firma y después el cliente cuando firmó dice, oye, pero no estoy de acuerdo con esto y ya hay que hacer un anexo y ya estamos perdiendo tiempo esencial para dar inicio al estudio de títulos y entre más se demore la operación, todos sabemos que los únicos que pierden acá son los agentes inmobiliarios porque básicamente todos pierden, pero ustedes, lo que en el orden que le respecta a usted, pierden tiempo valioso de la programación de sus comisiones. Ya, entonces yo les voy a dejar el link por acá. Paula, ahí te dejé el link, ¿ya? Y que ustedes se puedan ordenar mucho más. En este procedimiento está también dibujado, bueno, en el fondo coloreado, lo que ustedes ven en la parte izquierda, que está en color naranjo, es lo que en este caso nos corresponde a nosotros, pero también si ustedes lo hacen de forma particular o privada, también para que lo tengan contemplado, tienen que hacer toda la gestión de este cronograma. Y lo que está, si contratan un servicio con nosotros, el seguimiento legal es así, ¿ya? Lo que está en morado le corresponde al corredor y lo que está en naranjo nos corresponde al área legal de Nexus. Entonces ustedes los van viendo, se arma la carpeta legal, están los valores, están los días hábiles, está el estudio de títulos, luego la redacción de la compraventa definitiva, luego damos paso a la revisión del contrato de compraventa, y acá lo importante es que esta revisión no dure nunca más de 3 días. Hay veces en que los compradores o los vendedores contratan abogados particulares y en vez de hacer fluir la operación, la estancan más, porque hay muchos abogados que no son del rubro.
Abogados hay muchos, especialistas en el área inmobiliaria o en el área civil no son tantos, ¿ya? Entonces, de repente, cuando le piden a la hermana que se dedica a derecho penal, que revise un contrato, nos estamos demorando porque estamos hablando de una persona que no es técnica en el tema, ¿ya? Entonces, ojo también con ese tipo de clientes un poco más complejos. Luego damos pie a la firma del contrato de compraventa en sí, donde se cita a la notaría a firmar el documento. Si se compra el contado, Nexus sugiere la notaría. Y ahí es donde ayer en el chat se informó que nosotros teníamos convenio con muchas notarías y es así. Si ustedes son de regiones y tienen notarías que ustedes saben que es buena, les pido que me la informen a través de mi WhatsApp, a través de mi correo electrónico y generamos también convenio con notarías de regiones, no hay problema. Cuando es una compra con hipotecario, hay nada que hacer, es el banco quien designa la notaría, por regla general están todas en el centro. ¿Ya? El cierre de copias de la notaría siempre es de 2 a 3 días hábiles. Sabemos, por ejemplo, en el caso de alguna notaría, que este plazo se extiende un poco más porque depende de la carga laboral que tenga cada ejecutivo. Luego de esto se pasa al conservador de bienes raíces y bueno, ahí tenemos un plazo para que ellos nos provean el cliente los fondos para poder inscribir la propiedad. ¿Ya? Y luego se hace el seguimiento de la carátula. Depende del conservador. Si en Santiago obviamente se demora súper poco, 10 días hábiles, y fuera siempre van a ser 20 días hábiles aproximadamente. He tenido el caso extremo de Lituetze, y por ahí saludos a Boedo Propiedades, con quienes nos tocó esperar, creo que 2 meses, fue mucho tiempo, 3 meses. Así que ojo con los tiempos, siempre cuando vayan a comprar o estén haciendo una gestión fuera en región, consulten cómo funciona el conservador de bienes raíces de la zona. Y finalmente, el paso que a todos nos hace muy felices, la liberación de las instrucciones notariales, donde uno le da la orden al ejecutivo de que por favor libere tal documento asociado a tal compra-venta para poder retirar los documentos. Para eso se deben adjuntar por regla general, el GP y el dominio, ¿ya? Y en eso consiste. Yo acá les dejé el link en YouTube, sin perjuicio, obviamente, que quien lo necesite se lo puede entregar también por el grupo de WhatsApp, no hay problema, pero ahí está, ya para su conocimiento. Entonces... chicos, me gustaría también leerlos a ustedes. ¿Qué experiencias ustedes creen que los han hecho aprender o en qué se equivocaron? La idea es que todos participemos y aprendamos de más de lo que yo les pueda decir. Ustedes son los que están en el día a día resolviendo sus operaciones. Por ahí veo a la Ceci Caldera. La Ceci Caldera también tuvimos una situación con clientes complejos. El manejo con los clientes complejos también es un tema que me gustaría abordar. Muchas veces hay personalidades, nosotros sin ser psicólogos, excepto por ahí la Paula de Valrich Propiedades, no tenemos las herramientas para poder dominar o gestionar cierto tipo de personalidades, por lo tanto sentimos que nos desbordamos incluso emocionalmente frente a clientes complejos. Para esto, lo que yo he aprendido acá en Nexus, a través de los gerentes de Juan, de Germán, es que tiene que haber primero calma. Primero que todo calma, acá nadie es el rey del mundo, nadie es el sultán de Sudán tampoco, para que nos venga a tener un trato que quizás no es el más adecuado. Entonces, siempre partiendo de la base del respeto, solicitarle al cliente que nos trate como nosotros merecemos y que en el fondo que baje las revoluciones, porque la verdad es que pasa muchas veces que hay clientes que sienten que uno es un esclavo, ¿no es cierto? Y que tiene que hacer todo lo que nos diga, sin escuchar más allá de lo que ellos quieren escuchar y entender. Entonces ahí hay que ser un poco más hábil que ellos y quizás tratarlos de llevar al punto de que siempre esto va a ser un negocio que les va a convenir netamente a ellos, ¿ya? Y bueno, lo que yo muchas veces les he dicho también, hay una especie de pildorita calmante o paracetamol, cuando a ustedes se les desbordan las gestiones,
ya sea porque el cliente en verdad es complejo o porque no manejan toda la información o porque la operación en sí es más compleja de lo habitual, donde yo les digo, no hay problema, agendemos una videollamada o me dan su número y yo lo converso por teléfono. Y lamentablemente hay gente que al escuchar la palabra hola, soy abogada, hola, soy abogado, tienden a confiar mucho más. Entonces, si ustedes tienen el servicio legal de Nexos y me tienen a mí y a mi equipo legal detrás para efectuar esas llamadas o esas comunicaciones, úsenlo, porque hasta el minuto han sido muy pocas las personas que no se trata de que yo les cierre los negocios tampoco, pero sí cuando hay situaciones complejas de que no entienden los procesos legales en sí, yo les recomiendo que tomen contacto conmigo para que podamos gestionar una solución en conjunto y que a ustedes no se les caiga el negocio. ¿Ya? Eh, y centrarse en el objetivo. Sí, Ceci, la Ceci, yo sé por qué lo dices, porque en el fondo dentro de todo el procedimiento puede ser muy, pero muy frustrante pensar que esta cuestión nunca se va a acabar, que el procedimiento y uno va a tener que lidiar con este cliente siempre, pero no es así. El manejo, hay que tener mucha paciencia, mucha sabiduría. Por ahí tenemos un par de asociadas yogi que quizás nos pueden ayudar con la meditación, pero la verdad es que hay que centrarse en el objetivo, como bien dice la Ceci. ¿Ya? ¿Qué otro error también es común? Que los clientes finales, en este caso sus clientes, no sepan cuando estamos en una operación legal, está en el conservador, aparece un reparo que nadie tenía presupuestado, ¿no es cierto? Y pasa, sabéis que al abogado se le olvidó poner, no sé, un deslinde, puede pasar. En ese caso, ¿qué pasa? El cliente dice, oye, pero hicieron todo mal, tú no has hecho nada, yo he hecho todo, no me estás ayudando, ¿por qué te voy a pagar la comisión a ti? Frente a ese tipo de circunstancias, la verdad es que desde el principio hay que hacer entender al cliente que esto es un proceso, que no todo depende de la gestión de ustedes ni del abogado, sino que muchas veces los conservadores, siendo antojadizos y siendo señores feudales dentro de sus territorios, jurisdicciones, ellos imponen cierta metodología propia. No sé, por ejemplo, me adjuntó una escritura que no tenía el título. Puede tenerlo, puede no tenerlo. Ya va en un tema de forma. En ese sentido, hay que darle la calma al cliente y decir, oye, esto está en buenas manos, se está gestionando bien por mi parte, por parte de Nexo, por parte del abogado de Nexo, por parte de tu abogado particular. Estas situaciones pasan y lo más importante es que tienen solución. Quizás el plazo es lo que va variando de situación en situación, pero siempre la mayoría de los reparos tienen solución, ¿ya? Así que no caer en desesperación. Y se decís, no, de nada. Patricio dice, 2 promesas se me han caído este año, por más promesa que se firme y si una de las partes desiste, se entra en una judicialización que es muy desgastante. Puede darse, claro, ese costo aparte. Generalmente las promesas están hechas para que se llegue a firmar una escritura definitiva. Si la escritura definitiva no se llega a firmar o hay un incumplimiento entre medio de parte de cualquiera de las partes que hagan caer en incumplimiento efectivo, porque si nosotros estipulamos una promesa y la tasación no nos da, eso al tiro es causal de que la promesa simplemente se caiga y que las partes tengan que resiliar. Pero en el fondo no es nada imputable a una de las partes, sino que se entiende jurídicamente que ambas partes hicieron todo lo posible para que el negocio resultara. Como eso no pasó, en el fondo tienen la salida limpia de firmar una resiliación y anular el negocio. Todo lo contrario pasa cuando una de las partes directamente decide que no quiere seguir, porque en el fondo me arrepentí, no quiero venderte la casa, porque no, ahora no la quiero vender el próximo año. Ya ahí estamos hablando de algo antojadizo, o sea, tú jugaste con el tiempo de la otra persona, con el dinero de la otra persona, con las expectativas de la otra persona y por lo tanto me tienes que resarcir ese daño.
ese daño se llama indemnización, ¿ya? Y esa indemnización se solicita siempre, ya sea por parte del corredor, porque muchas de las promesas incluyen esta cláusula de pago de comisión a todo evento. Porque en el fondo lo que la gente no entiende es que ustedes no hacen su trabajo cuando ellos firman el contrato de compraventa definitivo. Ustedes iniciaron el trabajo en el minuto 1 que le mostraron la propiedad. Y si mostraron la propiedad, llegaron a la escritura y no la van a firmar, o sea, todo lo que pasó entre medio, las publicaciones, la asesoría, etcétera, eso tiene un costo. Y eso tiene que ser pagado en tiempo y en forma. Lo fome o lo que suele pasar en tribunales, lamentablemente, me aprovecho de tomar un cafecito con ustedes, chicos, así que espero que estén todos en la misma, con algo calentito, y por estos días más helado. Lo fome es que, lamentablemente, aquí siempre me gusta ser honesta. Directamente los tribunales civiles y la justicia civil en Chile es demorosa. Y lo que el procedimiento ordinario, que es al cual adscribe el incumplimiento contractual, es un procedimiento de larga data. Ya esa larga data puede ir desde 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, hasta 10, incluso más. Porque es un procedimiento ordinario. Le estoy hablando también de incumplimientos de contrato también más grandes, pero incumplimientos de contrato de este carácter, la verdad es que puede venir fácil en 1 año. Para después, si la sentencia declara que Juanito le debe a Pedrito por comisión o por incumplimiento de contrato 100 millones, por ejemplo, tiene que iniciar un segundo juicio, que es un juicio incidental para cobro, y ahí es 1 año más. ¿Se dan cuenta? Entonces, entiendo lo que dice Patricio, es una judicialización muy desgastante en lo personal y también como espíritu de nexos, como el área legal, directamente yo siempre voy a privilegiar una buena negociación. Es lo que a mí me ha dado resultado, es una salida alternativa. La verdad es que yo ahí prefiero que las partes quizás no se lleven toda la comisión o no se lleven toda la multa, pero que tengan al menos un resarcimiento desde el 30% hacia el 50% y que algo les retorne, tanto a ustedes como a la otra parte. Ya, porque hay costos asociados que sí o sí hay que cubrir. Cecilia dice, ahora estamos con un reparo en el conservador. El abogado se le olvidó la palabra pesos en el precio. Partiendo porque el conservador de Viña es quisquilloso, sí, olvidó poner la palabra pesos, a eso voy. Eso es un reparo antojadizo, porque si sale sabemos que estamos hablando del precio, podría obviarlo perfectamente el conservador y dar paso a la estructuración del dominio. Ustedes saben que la escritura definitiva no es lo que queda registrado en el conservador, sino que es un dominio que ellos redactan en base a la escritura que se inscribe en el conservador. Pero ellos perfectamente podrían dar por finalizado, por ejemplo, o con una minuta simple. Pero el argumento que dan es, bueno, como estás tocando parte trascendental, ya sea de los deslindos del precio, tiene que hacerse por escritura rectificatoria. Y estamos hablando de una segunda escritura pública que hay que firmar. Y hay que esperar el cierre, y una vez que cierra, recién se puede reingresar al conservador de bienes raíces. Entonces estamos hablando de una demora bastante considerable, y después para que ellos retomen esa observación una vez que se ingresó a la escritura y se dé paso a lo siguiente, estamos hablando de 20 días más. Lamentablemente sí, ahí el conservador de Viña es lento, pero no es tan lento tampoco. Patricio dice, nosotros podemos cobrar el total o parte de nuestro honorario si se cae un negocio por desistirse alguna de las partes una vez que está firmada la promesa. Lo hablamos el otro día, Patricio, y ahí yo te comentaba que en el fondo la fórmula de cobro es de cada uno. Lo que nosotros recomendamos siempre es que se pague contra inscripción en el conservador de bienes raíces, porque en el fondo es la fórmula más segura para que el cliente esté contenido respecto a que él todavía, por ejemplo, por parte del comprador no tiene la propiedad, por parte del vendedor no tiene el precio, por lo tanto ustedes no van a recibir nada si ellos no reciben nada.
que si bien procesalmente podemos ir a lo que tú señalas, entregar una parte antes y una parte después, quizás se te podría generar un tema que es más comercial. Y eso es lo que planteaba yo el otro día, que quizás tu cliente puede decir, oye, pero yo te pagué, y quizás puede ser contraproducente que te pague antes. Dejar un cheque, un vale vista, sirve de poco. Un vale vista, sí, porque el vale vista es dinero que se saca de la misma cuenta y que queda retenido bajo instrucciones notariales de ser cobrado solo una vez que la propiedad esté inscrita en el conservador de bienes raíces, o la condición que las partes deseen. Lo que yo le estoy hablando siempre es como la regla general, pero todas las excepciones del mundo, si las partes están de acuerdo, puede funcionar. También, en cuanto a situaciones que pueden pasar que no están contempladas, que yo quería hablarles, posesiones efectivas, chiquillos. Pasa muchísimo, muchísimo que ustedes captan propiedades que son dueños de sucesiones, donde murió la mamá, el papá o ambos, y hay que hacer un estudio de títulos. Para hacer el estudio de títulos, hay que tener siempre en consideración que cuál es el árbol genealógico, y aquí los va a ayudar mucho a ustedes a armar un poco la situación. ¿Cuál es el árbol genealógico? ¿Cuáles son los hermanos vivos? Si está casado o no en sociedad conyugal, si tiene más herederos, si falleció antes o después la persona que el heredero. Hay muchas, muchas situaciones que hay que considerar en esos estudios de título, donde generalmente los reparos se producen porque o no hay una posesión efectiva inscrita, o la posesión efectiva fue mal hecha, o no compareció en la posesión efectiva el marido, por ejemplo, o en la escritura el marido autorizando a la mujer, etcétera. Ya pueden darse todo ese tipo de situaciones. Entonces, considerar siempre, chicos, que en las sucesiones pueden haber reparos. Y cuando ustedes captan propiedades que vienen de sucesiones, es casi obligatorio de mi parte recomendarles que hagan un estudio de títulos, porque sí o sí ahí algo les falta. O les falta el certificado de exención o pago de impuesto a la herencia, o les falta una posesión efectiva, o les falta regularizar cualquier cosa, pero siempre falla algo. Son muy pocos los casos donde a mí me llega todo en perfectas condiciones para llegar y redactar la escritura. Sobre todo cuando son sucesiones muy antiguas. Ya hay que entrar a un estudio más acabado, ver los regímenes de sociedad conyugal de cada parte. Pero como les digo, todas estas situaciones tienen solución. El llamado a no desesperarse nunca, porque el cliente de ustedes o los clientes de ustedes van a estar más o menos tranquilos dependiendo de la información que ustedes manejen. Si ustedes no saben, nuevamente cuentan con nosotros acá en Nexus para poder guiarlos de la mejor forma, tanto en el análisis de la situación, como posteriormente si esta bomba estalló y no tienen cómo manejarla, también nosotros los ayudamos. Ya, eso, chicos. No sé si tienen comentarios hasta esta parte. Bueno, ¿qué más, chicos? Aparte de lo que yo siempre les recomiendo, de llevar un orden en los procesos, me gusta también que no se sientan abandonados, si bien se están llevando ustedes toda la carga del procedimiento y no todos contratan, digamos, el seguimiento legal de Nexos. Eso no quiere decir que yo no los voy a ayudar, ni, ni mucho menos, ¿ya? Yo y los abogados con los que trabajo, que no son los que virtualmente aparecen más, ¿no es cierto?, pero que son los redactores o mis asesores, estamos para gestionarlo. Si yo no puedo atender una consulta, muchos han recibido respuesta también de María José, que también me ayuda bastante cuando yo me veo un poco desbordada. Ya, y cuando ya son temas más judiciales, también cuento con otra ayuda de un técnico especialista en litigio. Ya, así que nunca sientan que soy yo la que estoy sola en este barco, porque no es así, soy la cara visible, más no quién está a cargo de todo el buque. ¿Ya?
Así que yo feliz de poder ayudarlos y cuéntenme sus experiencias, qué les gustaría comentar. Ceci dice que está en la venta con 3 posesiones efectivas. ¡Ay, dolor de cabeza, Ceci! Dolor de cabeza porque ahí eso también pasa harto, chicos. Cuando hacen las posesiones efectivas, generalmente la gente le dice, hazlo tú si no se necesita un abogado. Lamentablemente, la gente se manda muchos condoros, erra en la redacción del formulario y nadie en el registro civil los corrige. Por ejemplo, me ha pasado que derechos de una sociedad han sido informados como bien raíz, cuando en el ítem derechos hay una parte en el formulario de posesión efectiva que se debe llenar de tal forma, pero no tiene que ir en el bien raíz, porque el bien raíz solamente cuando la persona es dueña del 100% de los derechos. Cuando no saben llenar el formulario, que es la mayoría de la gente, porque no todos son expertos en el tema, luego pasa que van a vender la casa y dicen, oh, pero esto está mal hecho, o salta el reparo, o le faltaba un documento, que generalmente puede ser el certificado de exención a pago de impuesto a la herencia. Entonces, ojo con los llenados, cuando la gente le dice, oye, no, pero si yo tengo la posesión efectiva hecha, pero ¿cómo la hizo? Mándeme un duplicado. Ya el duplicado vale 1.490, si es que no me equivoco, en el registro civil, y lo saca cualquiera de los herederos solo con su clave única. ¿Recomiendo hacer un estudio de títulos anterior al del banco? Sí, pero más que todo, más que un estudio de títulos acabado, de la forma que podríamos hacerlo, siempre una revisión de antecedentes. Si nosotros consideramos, por ejemplo, Ceci, que hay algo que hay que profundizar o que nos levantan las alertas, en el fondo es hacer un escáner previo. Esta es la situación de la propiedad, esto es lo que los conflictos con los que nos podríamos encontrar. De ahí en adelante es mucho más sencillo prepararse, digamos, para cuando el banco emita un reparo, nosotros ya tener o subsanándose el reparo o en vías o ya tenerlo subsanado o en vías de estarlo subsanando. Ya, pero adelantamos harto tiempo y no nos pega el combo de parte del banco encima. Y para eso yo les puedo orientar, no hay problema. Ahora, ojo, que me gustaría pasarles también el aviso de que nosotros vamos a empezar a funcionar con un sistema de tickets. Quizás muchos ya han recibido el link que les he dejado, que se genera para nosotros una tarea y un caso que tenemos cierto tiempo para resolverlo, para hacer más fluida el trabajo, al menos de todas las áreas con ustedes, para que no sientan que a veces quedan incomunicados. Ya ese sistema de ticket se los voy a adjuntar también. Se los voy a adjuntar acá en el chat de YouTube. Para realizar el estudio de títulos, ¿en qué momento debo solicitar los documentos? La verdad es que, Jorge, desde el minuto 1 tú ya empiezas a recolectar esa información. Tú captaste la propiedad y en ese minuto ya tienes que solicitar al cliente lo siguiente: escritura de la propiedad, porque muchas veces no la tienen. Y también, aparte de la escritura, empezar al tiro a gestionar lo que es un certificado de hipotecas y gravámenes y un certificado de dominio. Ya desde antes, mejor. Pero la carpeta se va armando en el camino. Hay documentos, y aquí me gustaría también que tuviesen ojo con las municipalidades. Hay municipalidades como las de San Bernardo que demoran 20 días hábiles en entregar un certificado de número y un certificado de afectación municipal. Por ejemplo, consideren que todos los tiempos de las instituciones son distintos en cuanto a documentación, ya, y en cuanto a conservador de bienes raíces también. Tengo una propiedad, parcela, dice Romy, que no ha pagado gastos comunes por mucho tiempo. Hubo un juicio y todo. ¿En cuánto tiempo prescriben estos casos? ¿Por gastos comunes? Ahí hay que analizar más que prescripción. A mí me gustaría saber, Romy, ahí cómo salió el juicio.
¿Lograron prescribirlo? Esa es la primera pregunta. Porque si bien hay un incumplimiento, hay que ver cómo están pactados los gastos comunes. Por regla general, y esto a modo general también, todo lo que son las deudas que estén contenidas en pagaré, cheque, cualquier instrumento, prescriben en un año. Y eso es lo que la gente no sabe. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, deuda de tarjeta de crédito prescriben en un año. Ya, etcétera. Acá sí es una deuda que no está contenida en ninguno de los títulos que te mencioné. Ahí tenemos 5 años de prescripción aproximadamente. Hay que distinguir un par de situaciones, pero entre 3 y 5. 6 y 5. Pero todo el resto que está por instrumentos, por ejemplo, cheque, tarjeta de crédito, un año. Un año. El tema con la prescripción es que la prescripción no se activa automáticamente, sino que hay que solicitarla. Hay que iniciar un gasto por el mismo juicio de la prescripción. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, hasta acá? Me gustaría leerlos como para saber cuáles son sus experiencias. Pensando también en otras situaciones que se me han presentado, es que acá no recuerdo si fue hace poco, pero sí recuerdo de una operación que me llamó mucho la atención, donde una sobrina, supuesta sobrina, acompaña a un caballero que tenía Parkinson, de como 80 y tantos años, a la notaría para firmar una promesa de su propiedad que quedaba en Peatones, Ñuñoa. Y cuando llegamos, el caballero le preguntaron, caballero, ¿usted sabe lo que viene a hacer acá? Por la edad, intervino, no es cierto, el notario. Y el notario, ¿qué dijo? El notario dijo, este caballero sabe lo que está haciendo acá. El caballero le dijo, no, no sé lo que estoy haciendo por acá. Y la sobrina se vio atrapada porque quería vender la propiedad sin, digamos, un poco engañando a este personaje, a este señor, respecto de su propiedad. Entonces, ojo también con estas personas que dicen ser representantes de un tercero, que generalmente son personas ya adultas mayores, sin tener un mandato, o ustedes recepcionar o captar propiedad y llegar a un cierre de negocio de tal manera. En ese caso, la operación se cayó. El notario no autorizó que esta persona firmara la promesa de compra-venta porque el señor lógicamente no estaba en condiciones de firmar nada sin una interdicción previa. Ya, ¿qué dice Juan Llopis? A ver, antes tenemos a la Ceci. Estamos con una venta en que el dueño es chino y el mandato la está gestionando en el consulado de China. ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto se demoran en gestionar un mandato? La verdad es que están bastante rápido. Te diría que un mes. Antes era mucho más. Pero quizás en un mes los podría sacar perfectamente. Juan, respecto a un embargo que consultaron ayer, cuando el embargo fue hace 10 años, pero no lo alzaron. Un embargo que no alzaron, y claro, ahí hay que preguntarse ciertamente si está efectuada la escritura de alzamiento o no. ¿Ya? Ahí siempre todo lo que son las hipotecas y todo lo que son los gravámenes siempre tienen que efectuarse, se levantan o se alzan mediante una escritura de alzamiento, y generalmente la parte o pagan o hacen la gestión que hay que hacer, pero lo dejan ahí y después quieren vender. ¿Y qué pasa? Se encuentran con la situación de que el banco a veces no hizo nada, o porque ellos no gestionaron el reparo, o porque efectivamente el banco no lo hizo. Cualquiera sea la circunstancia, hay que hacerlo igual. Por lo tanto, si en 10 años no lo hicieron, hay que hacerlo en ese minuto, y dentro de ese plazo
El cliente al vender la propiedad aparecía un embargo en el GP de CMR, averiguó y no tenía deuda. Y CMR haría el alzamiento. Le indicó, ya sé perfectamente cuál es el caso, Juan. Efectivamente, aparecía una deuda y según entiendo, esa deuda la tenía pagada, no recuerdo cómo era la circunstancia específica, pero sí le indicaron que el desarchivo en el archivero judicial de Temuco demoraba 120 días. Y ahí nuevamente vamos con los plazos que depende, en región siempre los plazos van a ser más extensos de lo que son en Santiago. Ya, y ahí la verdad es que el ejecutivo le decía, pero si no aparece deuda, por otro lado el cliente decía, yo alguna vez tuve una deuda, pero o no la tenía, pero no sé por qué aparece esto asociado a mi nombre. Y ahí siempre es bueno hacerle seguimiento a través de una ejecutiva que nos pueda ayudar, porque en el fondo, ¿qué le dije yo a esta persona que estaba a cargo del proceso? Le dije que tenía que averiguar directamente qué le estaba cobrando el banco y la tarjeta de crédito por la que estaba el embargo y la causa civil, según el cliente jamás había tenido deuda o cuando la tuvo, la había pagado. Por lo tanto, el alzamiento era lo que ellos tenían que hacer. Ya, y el alzamiento se solicita a través de un ejecutivo, ¿no es cierto? En este caso de la tarjeta, que entiendo que es Banco Falabella, y porque ahora la tarjeta CMR en sí está todo suscrito y adscrito a Banco Falabella. Y ahí habría que hacer el alzamiento y la solicitud mediante ellos. Siempre tienen departamentos especialistas para el tema de alzamiento. Por lo tanto, es importante gestionarlo. El desarchivo de la causa era lo que se demoraba 120 días. Solamente el buscar el expediente y sacarlo. Y era un expediente del año 2011, no era tan antiguo. Después dice, Luis, yo voy con 3 propiedades, pero no las puedo cerrar. Siempre pasa algo en el conservador o en la notaría, quiero llorar. Sí, la verdad es que por ahí Luis ha estado bastante acontecido. Y también es un caso que nos pasó con Luis, es que había un trámite que no se hizo también por parte de lo que yo les comentaba, una posesión efectiva que no está en regla y que el cliente no entendía que en el fondo había responsabilidad también de parte de él. De repente piensa que siempre es solamente el abogado, pero nosotros estamos para subsanar los errores que muchas veces se cometen por desconocimiento del cliente. Acá no se trata de echarle la culpa a unos a los otros, sino solamente de darle a entender que por desconocimiento no se efectúa un trámite que se puede hacer, pero que muchas veces ese trámite demora. Me tocó, dice Carolina Durán, ver un caso donde un heredero vendió antes del año de la propiedad y este año le correspondió pagar impuestos por utilidad recibida de la venta, pero es bueno asesorar a los clientes en ese punto, sí, el impuesto que tienen que pagar por el IVA. Por ahí hay un documento que les puedo dejar en el grupo de Nexos donde ustedes pueden entender, es súper fácil, cómo funciona el impuesto y cómo se paga y quién lo paga. Tania, yo estuve en una situación compleja para dilucidar la cónyuge. La cónyuge entraba o no en la posesión efectiva, o entraba o no en la compraventa. Es verdad, por eso lo mismo lo digo, Tania, ahí estuviste muy bien porque en el fondo hiciste, antes de involucrarte más allá con esa operación, averiguaste antes lo que tenías que hacer para que no ocurriera un reparo posterior. Así que ahí te felicito porque fuiste ojo de águila y ahí logramos entre todos, entre los abogados que consultaste y los que consultamos por mi lado, avanzar en una respuesta conjunta. La Fran de Anajer dice, por aquí Fran, te quería consultar sobre la ley de pensiones de alimentos. ¿Cómo corredora? ¿Cuáles son las acciones que debo prever? Uy, primero que todo, Fran, buen tema, porque en el fondo esta nueva ley puede paralizar y puede meternos en un problema horrible si ya estamos en una operación de compra-venta donde ya se realizó el cierre de negocio y ya estamos, por ejemplo, en el minuto de llegar a la firma de la compra-venta. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando se llegue a la compra-venta definitiva, el notario verifique, declare, ponte tú, que un vendedor tiene deuda de alimentos al revisarlo con el RUT en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Y puede paralizar
y en ese mismo minuto, cuando está todo listo, la firma porque, no sé, el caballero debe X cantidad de dinero en pensión alimenticia y le dicen, bueno, ¿usted cómo paga? Primero regularice su situación en tribunales de familia y luego puede transferir. O hay otros que ofrecen pagar ahí mismo y acreditar con el comprobante que ya nada se debe. Ya, y ahí depende de la notaría. La verdad es que no hay un criterio muy unificado en cómo, si se hace en el instante o si se hace directamente en tribunales. Lo que yo siempre recomiendo es que eso ya venga regularizado en tribunales, puesto que la única entidad acreditadora de pagos es la resolución que puede emitir un juez. ¿Cuáles son las acciones que debo prever? Siempre quizás consultar, ser honesto en la entrevista con el cliente y si tiene hijos, decirle, bueno, pero usted tiene situaciones sin resolver que tienen que ver con pensiones de alimento, como incluirlo en un ítem en la entrevista que tú tienes cuando vas a captar una propiedad, porque ese es un reparo que puede resultar un dolor de cabeza eventual posteriormente. Miriam Albers, tenemos una venta que la dueña está con muchas deudas. ¿Qué pasaría si la deuda total de la propietaria es mayor al valor de la venta de la propiedad? ¿El banco podría llegar a un acuerdo para aprobar la venta? Ahí hay una pregunta, Miriam, quizá un poquito más comercial que legal, porque ahí tendrías que negociar comercialmente con el banco para ver si te aprueba o no el alzamiento, por ejemplo. En cuanto al funcionamiento de cómo funciona cuando tú le pagas a un banco, ¿por qué te autoriza si tiene una deuda vigente, entre comillas? Es porque el Código Civil dice que se puede autorizar una compraventa siempre que tenga deuda, siempre y cuando el acreedor consienta en ello. En este caso, el acreedor, los bancos consienten. ¿Cómo consienten? A través de la inserción que nosotros hacemos de una cláusula en la escritura de compraventa, donde el banco comparece indicando que va a alzar tal y tal foja de tal año respecto de tal gravamen, pero antes de firmar esa escritura, ellos verifican que estén proveídos los montos, como a través de un valevista dirigido al banco con cierta nomenclatura y bajo ciertas circunstancias que le dan la seguridad a ellos de que ustedes efectivamente o los clientes van a pagar. ¿Ya? Así que eso, chicos. Más comentarios, más dudas, aprovechen esta instancia para que podamos conversar. Pero se cobran las deudas totales del deudor. Depende siempre del tipo de gravamen que tenga la propiedad. Si estamos hablando de una propiedad que está grabada, Miriam, con hipoteca general o hipoteca específica, la hipoteca siempre va a perseguir el bien. Claro, tiene deuda hipotecaria, es poca, pero tiene créditos con el mismo banco. Quizás tu cliente tiene una hipoteca general. La hipoteca general garantiza el bien y garantiza todos los tipos de productos que pueda tener el cliente con el banco. Muchas gracias, Juana, ahí por tu punto de vista comercial. Ahora, como comentario, el banco siempre va a estar, claro, después de acuerdo a negociar, puesto que él siempre va a estar interesado en que le paguen mucho, poco, no lo sé, la verdad, iba a depender de cada banco y la negociación que hagan, pero siempre van a estar dispuestos a alzar, como no es, no les va a pasar que ustedes les van a solicitar el alzamiento, van a estar dispuestos a pagar y el banco les va a negar la solicitud. No pasa. Al banco siempre le va a interesar alzar porque eso quiere decir que va a traer aparejado un pago de la deuda. ¿Cuánto? Quizás es algo que ustedes ahí deben ver más comercialmente. ¿Ya? Dice Ana María Jaramillo, pero que pida al banco con su ejecutivo la información, la liquidación de todas sus deudas y confirmen el tipo de garantía del hipotecario. Exacto, va a depender siempre la garantía, Miriam, va a depender si tiene, como yo te decía, la específica o la general. Si es la general, abarca todos los productos y si hay incumplimiento en uno de esos productos, pueden perseguir efectivamente la propiedad, por ejemplo.
¿Ya? Y cuando es específica, solo si hay incumplimiento respecto al hipotecario, pueden realizar el procedimiento especial ejecutivo para bancos. El abogado tendrá que intervenir, el susto es que el posible comprador se eche para atrás. Claro, es que ahí va a depender necesariamente de la información que maneje el ejecutivo de ese cliente, si es específica o si es general. Pero si le van a pagar, lo que está dispuesto también a pagar el cliente vendedor, ¿no es cierto? Quizás no tenía idea tampoco que esa hipoteca era general. Por eso cuando llega un borrador de escritura, parte de las bases de lo que hay que fijarse cuando se hace la revisión de la misma, aparte de los datos de la comparecencia y del precio, ¿no es cierto? Y de la propiedad, precio, cosa, hay que fijarse también en qué tipo de garantía se está dejando. Muchas veces hay bancos que dejan garantías generales y la imponen, y quizás a veces el cliente comprador no está en conocimiento. Yo ahí lo que hago es que les digo, ojo, el banco le está imponiendo esta garantía. Muchos me dicen, no, sí sabía. O les ponen una garantía específica y una segunda garantía que es general. También hay que tratar de negociar ahí que quede solamente específica. Pero hay clientes que por riesgo aceptan también que se le impongan garantías generales. ¿Cómo obtenemos el certificado de deuda de pensión alimenticia? ¿Lo podemos sacar nosotros los corredores? Pero por supuesto, Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Te mando saludos. Registro civil es nuestro mejor amigo para estas situaciones. En el registro civil yo les voy a mostrar. Voy a compartir acá. Voy a compartir. Ahora sí. Ustedes se van a registro civil, se van a servicios en línea, ¿no es cierto? Se van a certificados en línea. Certificados en línea tiene varios ítems. Tiene los más solicitados, nacimiento, matrimonio, función, antecedentes, vehículos, prenda, etcétera, etcétera. Y hay uno que se llama específicamente antecedentes. En antecedentes, ustedes van a ver que surgieron estos dos ítems. Certificado general de deuda de alimentos con alimentario y certificado general de deuda de alimentos. Cualquiera de los dos. Ya con estos dos ustedes ya pueden acreditar si hay o no hay. Ya, eso es una forma para que ustedes puedan prever, pedirles estos certificados al cliente. No sé si con eso te ayudé un poquito, Fran y Raquel. Ahí me comentan. Chicos, aprovechemos los últimos 5 minutitos. No sé si alguien más tiene alguna duda que podamos resolver en el transcurso de estos cortitos minutos que nos quedan. De nada, Fran. Lo importante, chicos, es que ustedes, como resumen, tengan claro primero el manejo con el cliente. El manejo con el cliente es esencial. Si ustedes están ansiosos, le van a transmitir toda esa ansiedad y esa inseguridad al cliente, y el cliente se va a tornar más complejo. En segundo lugar, siempre empezar con un orden esquemático de toda la documentación desde la orden de visita en adelante, donde ustedes estén estipulando que hay un pago de comisión de por medio. Pareciera ser no tan relevante, pero créanme que si les toca un cliente complejo, después lo van a agradecer. En tercer lugar, hacer un estudio de títulos. Más que estudio de títulos, me gustaría hablarles de un escáner o de una primera revisión de la documentación. Es decir, nosotros, si tenemos la escritura, si tenemos el GP, ya podemos hacer un levantamiento de información más o menos general
de las circunstancias que van a pasar. Por lo tanto, si ustedes no están en condiciones de hacerlo, los invito a que también lo hagan con nosotros. Los podemos ayudar y los podemos asesorar y quizás prever cualquier tipo de reparo que pueda surgir en el futuro, ¿ya? Y finalmente, señalarles que bueno, todas las circunstancias que les han pasado a ustedes o que van a seguir sucediendo, siempre van a tener solución. Lo importante es transmitirle al cliente toda esta información desde el principio, anteponiéndolo un poco a que son, si bien la normalidad es que el proceso fluya de manera constante y sin reparos de por medio, puede ser que también surjan reparos. Y como puede ser que surjan reparos, hay algunos que demoran más o menos y la responsabilidad puede surgir de cualquier parte. Lo importante, como decía Aguilar Ceci Caldera, es centrarse en el objetivo siempre, ¿ya? Y mantener la calma totalmente frente a las situaciones, ¿ya? Así que eso por mi parte, no sé si tienen algún otro tipo de comentario. Bueno, chicos, por mi parte, les deseo una excelente semana. Espero que hayan muchos cierres, aunque sé que el mercado está lento, pero no importa, no perdamos la fe. Hay que avanzar, se vienen tiempos mejores, así que eso, les deseo muchos cierres de negocios para que puedan facturar todo lo que ustedes necesiten. Un abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad de un taller legal.